15 de septiembre de 2008. Nueva York, 6 de la mañana. El sol no había terminado de salir cuando los teléfonos de Wall Street comenzaron a sonar. Lehman Brothers, una firma de 158 años de historia, acababa de declararse en bancarrota. La mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos, más de $600 mil millones en activos, evaporados de la noche a la mañana. En las pantallas de todo el mundo, los mercados caían. Los índices bursátiles se desplomaban con una velocidad que nadie había visto en décadas. Los operadores en las bolsas de Nueva York, Londres y Tokio miraban fijos sus pantallas. Algunos no podían creerlo, otros simplemente no sabían qué hacer. En menos de 72 horas, AIG, la aseguradora más grande del mundo, sería rescatada con $182 mil millones del dinero de los contribuyentes. Bear Stearns ya había caído meses antes. Merrill Lynch estaba al borde del colapso. El sistema financiero que durante décadas se había proclamado invulnerable se estaba desintegrando en tiempo real. Millones de personas perdieron sus casas. Millones perdieron sus empleos. La economía mundial entró en su peor crisis desde la Gran Depresión. Las imágenes de empleados de Lehman Brothers saliendo con cajas de cartón llenaron las portadas de todos los periódicos del mundo. Los edificios de Manhattan vaciaban sus escritorios. Las bolsas de todo el planeta registraban pérdidas que no se veían desde 1929. Y mientras el mundo intentaba entender lo que había ocurrido, una pregunta empezó a filtrarse entre analistas, políticos y periodistas. ¿Cómo fue posible que nadie lo viera venir? Y sin embargo, había un hombre que lo sabía. Lo había visto venir 3 años antes. Lo había documentado. Lo había gritado al vacío. Y nadie, absolutamente nadie, le había creído. Su nombre era Michael Burry. Y esta es la historia de cómo un médico con un solo ojo y una obsesión por los números apostó contra el sistema financiero más poderoso del mundo y ganó. Pero esta historia tiene un giro, y el giro no es la victoria de Burry. El giro es lo que ocurrió después. Para entender lo que va a ocurrir, hay que conocer al personaje. Michael Burry nació en California en 1971. Desde niño supo que era diferente. A los 2 años perdió la visión de su ojo izquierdo a causa de un retinoblastoma, un tipo de cáncer raro. Le pusieron un ojo de vidrio, y desde entonces el mundo lo miró diferente. No tenía facilidad para las conversaciones normales. No leía las señales sociales que todos los demás parecían entender de manera instintiva. Le costaba el contacto visual. Le costaba la interacción espontánea. Y durante años, pensó que simplemente era torpe con la gente. No lo era. Décadas después, a los 37 años, un médico le confirmó lo que ya sospechaba. Tenía síndrome de Asperger, no era torpeza social, era un cerebro conectado de manera diferente. Un cerebro que no era bueno en el ruido social, pero que era extraordinariamente bueno en algo más. Los patrones, los datos, la lógica fría detrás de los números. Estudió medicina en la Universidad Vanderbilt. Hizo su residencia en neurología en Stanford. Era brillante, y mientras todos sus compañeros de residencia dormían, él se quedaba despierto analizando los mercados financieros. No porque lo hubieran entrenado para ello, sino porque no podía evitarlo. Su obsesión por las inversiones era tan profunda que empezó a publicar sus análisis en foros de Internet de manera anónima. Los gestores de fondos de Wall Street lo empezaron a leer, y en 2001, con una herencia de sus padres y $70,000 en ahorros personales, Michael Burry tomó la decisión más improbable de su vida. Abandonó la medicina y fundó un fondo de inversión en el sótano de su casa en San José. Lo llamó Zion Capital. Nadie apostaba por él, nadie lo conocía. Era un médico con un ojo de vidrio gestionando dinero ajeno desde un sótano en California. Pero en sus primeros años, Zion Capital superó al mercado de manera consistente. Los inversores institucionales, poco a poco, empezaron a poner dinero.
En su primer año completo de operación, Zion Capital generó retornos del 55%. En 2002, mientras el mercado general se desplomaba tras el colapso tecnológico de las .com, el fondo de Burry subía. En 2003, duplicó de nuevo. No era suerte, era el resultado de leer los documentos que nadie más quería leer. Y entonces, en 2005, Michael Burry encontró algo que lo cambió todo. Era 2005. El mercado inmobiliario de Estados Unidos estaba en su momento más brillante. Los precios de las viviendas llevaban 10 años subiendo sin parar. Los economistas decían que era sostenible. Los bancos decían que era sostenible. El gobierno decía que era sostenible. Nadie tenía ningún incentivo para decir que no lo era. Pero Michael Burry empezó a hacer algo que nadie más estaba haciendo. Empezó a leer. No los titulares. No los informes de marketing. Empezó a leer los contratos originales, los documentos que los bancos usaban para empaquetar miles de hipotecas y venderlas como bonos a los inversores. Cientos de páginas, miles de hipotecas individuales, nombres, números, tasas de interés, condiciones de pago. Y lo que encontró lo dejó helado. No era un error puntual de un banco tomando un riesgo excesivo. Era el sistema entero construido sobre una premisa falsa, la premisa de que los precios de las viviendas en Estados Unidos nunca podían caer de manera simultánea a nivel nacional. Esa suposición sostenía absolutamente todo. Los modelos de riesgo de los bancos la daban por imposible de cuestionar. Burry calculó que era incorrecta. Los bancos estaban otorgando préstamos a personas que no podían pagarlos, personas sin ingresos verificables, personas sin empleo estable, personas con historiales de crédito desastrosos. Y no les estaban prestando a tasas normales, les estaban prestando a tasas artificialmente bajas que explotarían en 2 o 3 años. Se llamaban hipotecas ARM, de tasa ajustable. En el lenguaje de la época las llamaban hipotecas subprime. Y había algo más. Esos préstamos no se quedaban en los bancos. Los bancos los empaquetaban, los mezclaban con otros préstamos, los cortaban en capas y los vendían como si fueran un producto financiero completamente seguro, como si fueran bonos del Tesoro americano. Las agencias calificadoras les ponían la máxima calificación posible, AAA, la calificación que se reserva para los activos más seguros del planeta. Y los inversores compraban esos bonos, los fondos de pensiones compraban esos bonos. Los bancos europeos compraban esos bonos, y todos creían que estaban invirtiendo en algo absolutamente sólido. Pero había una trampa dentro de la trampa. Las mismas agencias calificadoras cobraban sus honorarios directamente de los bancos que necesitaban esas calificaciones. Era como pagarle al árbitro para que decidiera el resultado del partido. El sistema entero tenía un incentivo gigantesco para ignorar el riesgo, y lo ignoró. Burry entendió algo que el sistema entero se negaba a ver. Cuando esas tasas ajustables explotaran, millones de personas no podrían pagar sus hipotecas. Y cuando eso ocurriera, esos bonos AAA se convertirían en papel sin valor. El mercado inmobiliario americano era una bomba de tiempo, y el reloj ya estaba corriendo. Ahora venía la pregunta más difícil: ¿cómo apostar contra algo que el mundo entero creía perfecto? Para apostar contra el mercado inmobiliario, Burry necesitaba un instrumento financiero que no existía, así que se lo pidió a Wall Street. La idea era simple en concepto. Era un seguro. Burry le pagaría a los grandes bancos una prima mensual, como la cuota de un seguro cualquiera. Y si el mercado hipotecario colapsaba, los bancos le pagarían a él sumas enormes. Ese instrumento ya existía en los mercados. Se llamaba Credit Default Swap, pero nunca antes se había usado para apostar contra el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Era una idea tan extraña que cuando Burry llamó a Goldman Sachs, a Deutsche Bank, a Bear Stearns, todos aceptaron. No porque creyeran que Burry estaba en lo correcto, sino exactamente porque creían que estaba completamente equivocado. Pensaban que le estaban vendiendo un seguro contra algo imposible. Estaban tomando el dinero de un lunático. Piensen en esto.
Imaginen que alguien les ofrece pagar una cuota mensual para asegurar su casa contra un terremoto en una ciudad donde no hay ninguna falla geológica. Ustedes aceptarían encantados. Toman el dinero del extraño mes tras mes, mientras esperan un terremoto que, según todos los expertos, jamás va a ocurrir. Eso fue exactamente lo que los bancos de Wall Street creyeron que estaban haciendo con Michael Burry. Entre 2005 y 2006, Burry apostó $1.300 millones del dinero de sus inversores en credit default swaps contra el mercado hipotecario, 1.300 millones, en instrumentos que nadie en el mundo había utilizado de esa manera antes. Sus inversores enloquecieron. Las llamadas eran diarias, los correos eran agresivos, querían su dinero de vuelta, cuestionaban su sanidad, cuestionaban su capacidad, y mientras tanto, los precios de las viviendas seguían subiendo. La situación llegó a un punto de quiebre. En 2006, Burry tomó una decisión que sus inversores jamás esperaban. Restringió el acceso a sus propios fondos, literalmente. Si querían salir, no podían. Burry sabía que si cedía a las presiones y devolvía el dinero, la apuesta colapsaría justo antes de dar sus frutos. Lo había calculado con precisión. Las tasas hipotecarias ajustables estaban programadas para explotar entre 2006 y 2007. Solo necesitaba aguantar. Prefería perder a sus clientes antes que perder la apuesta. Burry no vendió, no cedió, se encerró en su oficina. Cerró la comunicación con varios de sus inversores más importantes y siguió pagando las primas de los seguros, mes tras mes. Mientras tanto, en otra parte del sistema, alguien más estaba empezando a ver lo mismo que Burry. Burry no era el único que veía las grietas. Greg Lippmann era un operador de Deutsche Bank. Y en 2006, Lippmann fue a la oficina del inversor Steve Eisman con una propuesta que sonaba a locura. Le dijo que los préstamos hipotecarios comenzarían a fallar incluso si los precios de las casas no caían. Solo necesitaban dejar de subir. Eisman lo escuchó. Investigó por su cuenta y llegó exactamente a la misma conclusión que Burry. Pero ninguno de ellos comprendía todavía la escala real del problema, porque la verdad más perturbadora no estaba en las hipotecas, estaba en quien las había asegurado. AIG era la aseguradora más grande del mundo, y AIG estaba asegurando montañas de bonos hipotecarios con una convicción que rozaba la arrogancia. Sus ejecutivos creían que los bonos que aseguraban eran, como máximo, un 10% subprime. Creían que el riesgo era mínimo. Creían que eran apuestas completamente seguras. La realidad era radicalmente diferente. La exposición real a préstamos subprime superaba el 95%. AIG estaba sentada sobre $50.000 millones en bonos hipotecarios de alto riesgo, apostando a que millones de estadounidenses con deudas impagables podrían seguir pagando sus hipotecas. AIG no entendía los productos que aseguraba. No tenía los analistas para descomponer esas estructuras complejas. No tenía el tiempo ni el incentivo para hacerlo, porque las primas llegaban cada mes y las pérdidas todavía no eran visibles. Pero había algo más inquietante. AIG tenía una división llamada AIG Financial Products, un grupo de menos de 400 personas operando desde Londres y Connecticut. Esa división, en solitario, había acumulado una exposición a bonos hipotecarios superior al Producto Interno Bruto de muchos países, 400 personas, sin supervisión adecuada del resto de la compañía, sin colateral suficiente para responder si las apuestas salían mal, sin entender completamente los instrumentos que estaban asegurando, y con bonos que llegaban cada mes confirmando que todo iba bien. Goldman Sachs sabía exactamente lo que estaba haciendo. Goldman creaba esos productos. Goldman conocía el riesgo real. Pero Goldman también aseguraba sus propias posiciones con AIG, externalizaba el riesgo en la aseguradora y seguía cobrando comisiones en cada transacción. Goldman apostó por el colapso y al mismo tiempo vendió los productos que causarían ese colapso. Era una máquina perfectamente calibrada para ganar en cualquier escenario.
El sistema entero tenía un mecanismo perverso en su núcleo. Los que creaban el riesgo lo vendían. Los que lo compraban no lo entendían. Las agencias que lo calificaban recibían dinero de los mismos que necesitaban calificaciones altas. Y los reguladores no querían mirar demasiado de cerca, porque los mercados estaban en máximos históricos. Todo el mundo ganaba, mientras el reloj siguiera corriendo. En 2006, las primeras señales llegaron en susurros. Las tasas ajustables comenzaron a subir. Los primeros propietarios empezaron a atrasarse en sus pagos. Unas pocas quiebras hipotecarias. Algunos bancos regionales en problemas. El sistema lo ignoró. Los mercados siguieron subiendo. En 2007, los susurros se convirtieron en gritos. Los incumplimientos hipotecarios explotaron en todo el país. Los bonos que se habían vendido como seguros comenzaron a perder valor de manera acelerada. Las pérdidas aparecieron en los balances de los bancos más importantes. Bear Stearns, uno de los 5 bancos de inversión más grandes de Wall Street, reveló que 2 de sus fondos internos habían colapsado por completo. El pánico empezó a filtrarse. En julio de 2008, el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir para rescatar a Fannie Mae y Freddie Mac. Las 2 instituciones que respaldaban la mitad de todas las hipotecas del país estaban al borde del colapso. La intervención comprometió $200 mil millones del erario público, pero el sistema seguía cayendo. En marzo de 2008, Bear Stearns cayó. En 72 horas, el banco que había sobrevivido la Gran Depresión y 2 guerras mundiales se quedó sin liquidez. El gobierno federal tuvo que garantizar $30 mil millones para que JP Morgan Chase lo comprara. Lo compró a $2 por acción. $2. Un banco que semanas antes cotizaba a más de $170. El mundo vio eso y pensó que era el fondo del abismo. No lo era. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. 158 años de historia, más de $600 mil millones en activos, 28,000 empleados. Todo desapareció en una sola mañana. En los días que siguieron, el pánico se extendió como fuego en un campo seco. AIG colapsó. El gobierno la rescató con $182 mil millones del dinero público. Los mercados de crédito se congelaron. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí. Las empresas normales no podían financiar sus operaciones cotidianas. El sistema circulatorio de la economía mundial se había detenido. Los precios de las viviendas en Estados Unidos cayeron más de un 30%. 8 millones de personas perdieron sus empleos. El desempleo superó el 9% y se mantuvo así durante años. Millones de familias recibieron cartas de ejecución hipotecaria. Millones perdieron sus hogares. Era la peor crisis económica desde 1929. Y ocurrió exactamente como Michael Burry lo había predicho. Pero el colapso no se detuvo en las fronteras americanas. Los mercados europeos se desplomaron. Los fondos de inversión en Asia registraron pérdidas históricas. Países que no tenían una sola hipoteca subprime vieron cómo sus economías se contraían, porque el crédito global se había paralizado. La interconexión del sistema financiero convirtió un problema americano en una crisis planetaria. En Islandia, el sistema bancario entero colapsó en días. En Irlanda, el gobierno tuvo que garantizar todas las deudas de todos los bancos del país. En España, en Portugal, en Grecia, las consecuencias se extenderían durante años. El monstruo había cruzado los océanos. Las apuestas de Michael Burry comenzaron a pagar. Los bonos contra los que había apostado se derrumbaron. Y los credit default swaps que los grandes bancos le habían vendido, creyendo que estaban tomando su dinero, comenzaron a valer fortunas. Zion Capital obtuvo un retorno del 489% para sus inversores. 489%. En el peor año financiero de la historia reciente, Michael Burry cobró personalmente $100 millones, pero Burry no salió a celebrar, no dio conferencias de prensa, no se fotografió con champán, porque mientras sus cuentas bancarias se llenaban, en el exterior ocurría algo completamente diferente. Las familias de clase media de Detroit, de Las Vegas, de Phoenix,
Llegaban a sus casas y encontraban los candados puestos. Las tiendas cerraban en los centros comerciales. Los jubilados veían como sus fondos de pensiones perdían la mitad de su valor en meses. Las quiebras personales batieron récords históricos. El valor total de las viviendas en Estados Unidos cayó $6 billones en apenas 2 años. 6 billones. Para ponerlo en perspectiva, era suficiente para financiar sistemas de salud universales durante décadas. Para construir 1 millón de escuelas, ese dinero no desapareció en el vacío. Se transfirió de los hogares de millones de familias de clase media al balance de los bancos que serían rescatados poco después con dinero público, de los fondos de pensiones de trabajadores a los bonos de ejecutivos que habían diseñado el sistema. Esa es la mecánica real de una crisis financiera, y es la parte que ningún manual de economía explica con claridad. Los universitarios no encontraban trabajo al graduarse. Burry lo entendía. El dinero que él ganó fue dinero que el sistema perdió, un sistema que no era abstracto, era millones de personas reales. En una carta a sus inversores, escribió algo revelador. Dijo que la experiencia había sido personalmente devastadora, que no podía ser un ser humano normal y al mismo tiempo manejar ese tipo de fondo de inversión. Poco después, cerró Zion Capital. El hombre que había ganado la mayor apuesta financiera de la historia no quería seguir jugando. Pero la historia no termina con Burry. La historia termina con lo que ocurrió con todos los demás. Nadie fue a la cárcel. Esa es la verdad que más cuesta digerir. La peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Millones de vidas destruidas. El dinero de los contribuyentes usado para rescatar a los mismos bancos que causaron el desastre. Y al final del proceso, 0 condenas penales de ejecutivos bancarios. 0. De los $40,000 millones que el gobierno destinó a cumplir las obligaciones de AIG con sus contrapartes en Wall Street, $12,900 millones fueron directamente a Goldman Sachs, el mismo banco que había vendido a AIG los productos que la quebraron, el mismo banco que, al mismo tiempo, aseguraba sus propias posiciones contra el colapso que ayudó a crear. Goldman Sachs cobró por la creación del sistema, y cobró de nuevo cuando el sistema explotó. Las investigaciones llegaron, los titulares de los periódicos llegaron, las audiencias en el Congreso llegaron, los senadores señalaron con el dedo, los ejecutivos se disculparon, y después, con mucha discreción, todo el mundo siguió adelante. Pero hay algo más, algo que el propio Burry señaló años después cuando volvió a investigar los mercados. Los mismos bancos que habían creado las hipotecas subprime empaquetadas como bonos seguros, empezaron a crear productos muy similares, con diferentes nombres, con estructuras más complejas, pero con la misma lógica en su núcleo. El sistema no cambió. El sistema aprendió a sobrevivir con la nueva regulación y encontró las grietas en la nueva regulación. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que los mercados financieros no son matemáticas puras, son comportamiento humano, y el comportamiento humano tiene un patrón que se repite. Cuando hay dinero, hay incentivos. Cuando hay incentivos, hay ceguera voluntaria. Cuando hay ceguera voluntaria, hay crisis. Aprendemos también que pensar por cuenta propia tiene un precio. Burry pagó ese precio con años de aislamiento, con la desconfianza de sus propios inversores, con una presión que casi lo destruyó como persona. Tener razón no fue suficiente para que el sistema lo escuchara, pero quizás la lección más importante no es financiera, es psicológica. El mundo entero tenía acceso a la misma información que Michael Burry, los mismos documentos, los mismos datos, los mismos contratos hipotecarios. La diferencia es que Burry los leía. La diferencia es que Burry se hacía la pregunta incómoda: ¿y si todo el mundo está equivocado? Hoy, casi 2 décadas después del colapso, Michael Burry sigue invirtiendo, sigue analizando datos, sigue haciendo apuestas que al mundo le parecen absurdas, y sigue siendo ignorado, hasta que tiene razón. La próxima crisis ya existe en algún balance contable, en algún contrato, en algún producto financiero que hoy lleva una calificación AAA. La pregunta no es si ocurrirá. La pregunta es, ¿quién está leyendo los documentos? ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste algo que todo el mundo da por cierto? Déjanos tu respuesta en los comentarios.
Y si esta historia te dejó pensando, es exactamente para lo que existe Dinero versus la historia. Suscríbete al canal, activa la campana, porque cuando entiendes el dinero, entiendes el poder. Nos vemos en el próximo episodio.